Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos, muchas gracias a esta primera jornada de encuentro de posgrado que hemos realizado en la facultad. Gracias a las autoridades que han venido, Marina, Rosita, Félix, Cristian y bueno, todos los directores y estudiantes de posgrado. La idea de esto es visibilizar un poco qué están haciendo cada uno de ustedes en cada ámbito de la facultad. Así que agradecido a los directores de la convocatoria que hemos realizado hace un mes, que tuvieron la mayoría presente, y bueno, que sea una jornada de enriquecimiento en las distintas temáticas que vamos a estar realizando. En este contexto, lamentablemente, el doctor Porazo ha querido estar presente, lo va a estar dentro de un rato, pero justo va a ser el último consejo directivo, ya que tenía fecha hasta el 15 de diciembre y el otro jueves ya no es 15, sino es 18. Va a estar Rodolfo enseguida con nosotros, pero bueno, un agradecimiento de parte de Rodolfo y mía a todos ustedes, a los organizadores, a la Secretaría de Investigación y Posgrado, como también la Secretaría de Vinculación y Extensión, que han motorizado un poco la difusión de esto y la organización. Y a quienes están de forma no presente, a través del Zoom, también darle la bienvenida y bueno, que sea una jornada linda para todos. Pasó a que Augusto, a cargo de la Secretaría, pueda explicar un poquito cómo es el mecanismo de esto. Muchas gracias, buen día, ¿cómo andan? Eh, bueno, ¿qué es lo que yo entendí de un poco del lema punto de fuga? Creo que hay como dos cosas que yo entendí del lema. Por un lado, el punto de fuga es como que es un lo que me pasó cuando entré ahora a la secretaría, es que yo desconocía, sinceramente, la cantidad de carreras que tenemos. Tenemos 20 carreras, 19 en estos momentos funcionando. Entonces también me parece que esto puede ser un buen inicio, digamos, con perspectiva futuro para poder desarrollarlo en los años venideros, de tratar de interactuar, digamos, entre los estudiantes de posgrado, digamos, para conocer, por un lado, conocernos las caras, ver quiénes somos, quiénes son los que están estudiando y un poco también interactuar para conocer, digamos, cuáles son las temáticas que están llevando a cabo y ver de qué manera eso hay punto de encuentro, digamos, entre todas las carreras, o cómo eso se puede vincular de alguna forma, o ver cuál es el beneficio que pueden traer, digamos, estas investigaciones a la sociedad, por ejemplo. ¿Sí? Yo algunas estuve pispeando en esto que me mandaban los videos y vi que habían algunas bastante interesantes. Por otro lado, bueno, tratar de aflojar un poco, que no sea tampoco, esto no es ni un congreso, digamos, ni es un examen final. No pretendo que quienes vayan a exponer ahora se sientan como que están rindiendo un examen. Así que bueno, hemos tenido bastante participación, tenemos aproximadamente 12 charlas presenciales que van a ser de unos minutitos de preguntas, si surgen. Después, a eso de las 11:10, está previsto más o menos para esa hora, 11:10, un coffee break acá en el hall. Y ahí, bueno, la idea es también que hay algunos pósters, ahí hay 4 pósters, creo, o 5. Y después a la tarde, comienza temprano, digamos, no tenemos mucho espacio para el almuerzo, tenemos desde más o menos la 1:10 hasta las 2:30, 2:30 dije, ¿sí? Ahí comienzan lo que serían los videos. Son todos videos pregrabados que tienen una duración de 7 minutos más 3. Digamos, en realidad tienen un poquito más, algunos de 7, se puede estirar un poquitito, pero la idea es no hay hacer unas preguntitas, dar tiempo nomás para una o dos preguntitas si surge. Y no más que eso, a eso de las 16, el otro coffee break y ya después termina a las 18. Así que bueno, si todo va bien, va a ser una linda jornada. Espero que la disfruten, que la pasen lindo. Y la primera presentación está a cargo de Lorena Baigorria. Lorena, te damos la palabra para que vos nos presentes qué es lo que en lo que estás trabajando.
Eh, bueno, buenos días. Soy Lorena Baigorria, docente del Departamento de Informática y estoy realizando el doctorado en Ingeniería Informática. Así que lo que les voy a presentar hoy es un poco un resumen de las publicaciones y de lo que corresponde a la investigación para mi tesis doctoral. Mis directores son el doctor Daniel Riesco y la doctora Ana Garis. Este trabajo se denomina validación y verificación de contratos inteligentes para blockchain. Bueno, eh, vamos a ver un poco lo que tiene que ver lo que es la introducción al tema, algo del marco teórico muy simple, muy por encima de arrasada. La propuesta que se realiza durante este trabajo, un caso de aplicación y conclusiones y trabajos futuros. Primero tenemos que dar un contexto de lo que es un contrato inteligente. Muchos sabemos lo que es un contrato en formato de papel, donde hemos hecho un contrato quizás para alquilar un espacio, para hacer un evento, donde distintas partes establecen condiciones a través de las cuales, si se cumplen, muchas veces hay un pago o una responsabilidad de la otra parte. Esta misma idea se ha trasladado a lo que es la parte informática, donde el contrato inteligente finalmente termina siendo un programa. Lo que se hace son distintas partes, acuerdan distintas condiciones y estas condiciones que son establecidas muchas veces en lenguaje natural, donde acordamos que dada tal fecha, por ejemplo, se realiza un pago, se traduce luego a un lenguaje específico de programación. Nosotros en particular vemos Solidity, que es un lenguaje de programación para la blockchain. Pero desde el momento en que establecemos estas pautas, y acordamos las condiciones, surge por detrás una lógica que es la que se debe programar. De esta manera, esa lógica es escrita en un lenguaje de programación que dista de lo que es un lenguaje natural, para luego ser desplegado en la blockchain y aprovechando todas las ventajas que tiene este sistema distribuido, además de la inmutabilidad y de la seguridad que proporciona. Este contrato inteligente que se encuentra distribuido en esta red distribuida va a ejecutarse cuando se cumpla una de esas condiciones, ¿sí? Una de esas cláusulas establecidas y se ejecuta automáticamente. No depende de una persona que diga, a ver, cumplió la condición, bueno, entonces le voy a pagar, sino que directamente, automáticamente se cumple esta condición, automáticamente se ejecutan las acciones correspondientes programadas. Además, este contrato, al estar disperso en un sistema distribuido, particularmente en Internet, debe estar actualizado y está actualizado en todos los nodos existentes. ¿Qué problemática tenemos con el contrato inteligente? Por un lado, que no es una tarea simple de desarrollar. Tenemos por un lado la persona o el analista que se encarga de relevar o de tomar los acuerdos en un lenguaje natural entre partes que generalmente no son informáticas, y luego ese contrato debe ser programación específica. Entonces ahí tenemos como uno de los primeros eh, desafíos, que es contar con alguien que tenga una experiencia técnica muy específica, que en la industria tampoco hay un gran número de personas que tengan esta capacidad desde un relevamiento de las condiciones hasta llegar a programar específicamente en este lenguaje particular. Por otro lado, la lógica de los contratos suele ser muy compleja. Se utilizan, por ejemplo, para hacer la trazabilidad de paquetes, para hacer subastas online, para hacer y asegurar los pagos en tiendas grandes como Amazon, o incluso ahora Volkswagen lo está implementando para hacer las prendas de los autos. Porque cuando uno compra un auto, muchas veces lo compra con un préstamo y ese préstamo tiene una prenda. Esa prenda era un contrato en papel. Bueno, hoy en día están moviendo esto a lo que es el contrato inteligente. Todo esto requiere de esa experiencia técnica y requiere, además, cada vez que yo quiero desplegar este contrato, este programa, tiene acarreado un conjunto de consumos energéticos y gastos en particular, a lo cual se le denomina gas. Esa es la palabra técnica que se utiliza en los contratos inteligentes con respecto al consumo computacional necesario para ejecutar ese programa. Ese consumo es muy alto
y en términos simples se traduce directamente en costo en el contrato. Así como nosotros en un contrato muchas veces tenemos que certificarle las firmas, ir a una escribanía donde hay un costo, ¿no?, asociado a la realización de este contrato, en el contrato inteligente lo que ocurre es que el costo está asociado al consumo computacional de recursos que necesita para que ese contrato esté disponible todo el tiempo, actualizado, registre cada una de las acciones. Y cada uno de esos recursos ocupados tiene una unidad de medida que se llama gas, a la cual no vamos a entrar en detalle, pero se va a traducir directamente en el costo que debe pagar el dueño del contrato, las partes firmantes. Entonces, si yo desarrollo un contrato inteligente que es muy costoso, eso no va a ser implementable, ya que va a ser más caro desplegar el contrato inteligente que la operación en sí. Entonces es muy importante que el contrato inteligente no mantenga errores, no tenga errores, y que todos estos errores se detecten lo antes posible. Cuando hablamos de errores, estos errores vienen directamente relacionados con la ventaja, porque la ventaja de utilizar un contrato inteligente, el cual es inmutable, desplegado en la blockchain, donde yo voy a ir registrando de manera en distintos bloques, cada operación que se hizo, nadie la va a poder modificar. Si, por ejemplo, se debía hacer un pago o un retiro de dinero y ese dinero en ese momento no estuvo disponible, va a quedar registrado en la blockchain ese pago, como que no se cumplió. Nadie lo va a poder borrar. Entonces, esa inmutabilidad de no poder modificar nada de una vez que el programa está hecho, acarrea los siguientes problemas. Primero, un error en la especificación debido a la ambigüedad del lenguaje natural. Como este acuerdo fue hecho entre partes en lenguaje natural, esto luego debe ser programado. Normalmente puede haber errores de interpretación o de ambigüedad desde el lenguaje natural hasta un lenguaje de programación. Es un problema que ocurre en cualquier sistema, ¿sí? Cuando desarrollamos un sistema es un problema muy común. El problema que tenemos con esto tiene que ver con que el costo de esa diferencia o esa condición mal programada no es el mismo costo de que arreglar un sistema, aunque esté en producción, que yo le pongo un parche, que nosotros usamos ese término para decir, bueno, parcheo ese código y sigue funcionando. En cambio, en los contratos inteligentes, al estar desplegados en la blockchain, tengo que volver a desplegarlo si tengo que corregirlo. Y si lo tengo que volver a desplegar, tengo que volver a consumir de nuevo recursos computacionales, y no solo eso, sino que también debo trasladar todas las acciones llevadas a cabo antes, porque si no, no cumplo con la idea de la trazabilidad, de que todo lo que se hizo durante ese contrato quede registrado. Errores de programación, obviamente, en cualquier desarrollo pueden ocurrir. Ahí el problema que tenemos es que no podemos hacer pruebas exhaustivas, necesitamos simular este espacio para nosotros probar este contrato en la blockchain, y eso es muy costoso en cuestiones de recursos. Tendría que yo simular, por ejemplo, una red, estilo internet, probar ahí el contrato inteligente para antes de desplegarlo en la verdadera, pero yo tengo que tener todos los recursos para simular esa red. Entonces no puedo probar cada una de las cláusulas, por ejemplo. Por otro lado, los lenguajes de programación se centran particularmente en algunos patrones de diseño donde nos dicen cómo se debe programar alguna característica particular, pero no proveen mecanismos de testing o herramientas que me permiten a mí hacer el testeo antes de desplegar el contrato inteligente. El objetivo que tenemos en este trabajo es definir un conjunto de métodos y herramientas para verificar y validar en manera formal los contratos inteligentes antes de desplegarlos en la blockchain, y de esta manera disminuir la posibilidad de errores y implícitamente los costos. Para abordar este problema tomamos dos marcos teóricos básicos que tienen que ver con la ingeniería dirigida por modelos y un lenguaje formal, en particular Alloy. Voy a contar como dos cosas nada más de esto para no entrar en detalle. Estas dos técnicas nos permitirían a nosotros obtener un contrato inteligente que ya fue validado y verificado antes de ser desplegado. Ese, digamos, sería el resumen de la idea.
La ingeniería dirigida por modelos lo que propone es tener un modelo totalmente abstracto, donde el cliente puede entender en su lenguaje natural a través de distintas transformaciones en lo que se busca que sean automáticas, en lo posible, llegar al lenguaje específico de programación. Entonces evitamos pérdida de información, evitamos inconsistencias al hacer estas transformaciones. Por otro lado, tenemos el lenguaje formal Alloy, que es un lenguaje basado en álgebra, en el álgebra relacional, que permite verificar y validar estos modelos a través de una herramienta particular donde yo puedo encontrar inconsistencias, contraejemplos o escenarios donde, por ejemplo, se ejecuta una cláusula que no debería haberse ejecutado y lo puedo hacer antes de programar, ¿sí? Acá estamos en esa idea. Todavía no hemos programado el contrato inteligente. ¿Qué ventajas nos va a proveer estas transformaciones sucesivas? En que en cada una de esas transformaciones yo voy a poder auditar y ver si efectivamente la condición que yo quería que se estableciera, se cumpliera, se cumple antes de la programación final. Los pasos en general que tenemos en esta propuesta inician primero con un primer modelo, en un modelo OCL, que es un lenguaje que se utiliza en la ingeniería del software en forma tradicional y natural, es conocida por todos los desarrolladores. Luego, ese modelo establecido se traduce en forma automática utilizando una herramienta que ya está desarrollada que toma como entrada un diagrama de clase o un diagrama de estado y nos devuelve su traducción correspondiente en Alloy. Por este lado, tenemos una ventaja donde el desarrollador que generalmente maneja UML no conoce un lenguaje formal. Entonces, al hacer la traducción, ya tenemos una ayuda en este proceso de transformación. Una vez que tenemos el modelo en Alloy, se hace una verificación y validación utilizando una herramienta que se llama Alloy Analyzer, la cual me permite encontrar estas diferencias e inconsistencias. Ahí te vamos a tener muy probablemente donde vamos entre el punto 3 y 4 revisando el modelo hasta ajustarlo y que quede cumpliendo las cláusulas que necesitábamos, y luego ese esquema y ese modelo definido en Alloy se introduce en otra herramienta que genera en forma automática el código Solidity, que es el lenguaje de programación específico para la blockchain. Esta propuesta la hemos dividido en 3 fases, vamos en distintos niveles de avance, ya les voy a contar en qué parte estamos. La primera parte, que es el modelado en UML y OCL, la estamos haciendo en forma manual, digamos, necesita un experto para, dado el lenguaje natural, hacer esta transformación. Tenemos una diferencia o un desafío particular en el uso de UML y OCL, que no puedo plasmar completamente todas las restricciones. Es por eso que aquí combinamos estos diagramas, estos modelos, con que al proveerme esta álgebra relacional me va a permitir definir restricciones y evitar ambigüedades. Esta sería nuestra primera fase. En la segunda fase, ahí sí necesitamos a alguien que tenga una experiencia técnica, al menos en el uso de la herramienta de la Alloy Analyzer, para encontrar los contraejemplos o las posibles cláusulas incumplidas o inconsistencias. Finalmente, una vez que ese contrato inteligente fue validado y verificado, se genera el código en Solidity. Este es un trabajo que está en desarrollo, donde se utiliza un LLM con RAG para especificar el lenguaje de inteligencia artificial, especificándolo en Solidity y en Alloy. Bueno, quizás este gráfico es un poco más llevadero. Nosotros tenemos en un contrato inteligente una especificación natural, donde pautamos un pago o queremos registrar la trazabilidad de un paquete que me mandan, no sé, desde Estados Unidos hasta acá. Y quiero saber en cada momento dónde está ese paquete y que nadie pueda alterar y decir, ah, no, se arrepintió, lo volví para atrás. Todo debe quedar registrado. Esta especificación estamos haciendo una transformación que por el momento es manual en distintos diagramas. Estos diagramas son introducidos en una herramienta que ha sido ya desarrollada. Y esta
nuestra especificación se prueba para ver si cumple específicamente con el modelo esperado desde el lenguaje natural. Si la especificación lo cumple, está validada y verificada en forma correcta, se ingresa ese modelo escrito en Alloy a una nueva transformación en el cual se va a generar código con inteligencia artificial. De esa manera, Solidity es uno de los lenguajes de programación que se utiliza en blockchain, pero es el más estandarizado propio de Ethereum. Hay otros, pero bueno, nos hemos quedado con este, ya que por ahí es mucho más fácil conseguir distintos ejemplos o casos de estudio en este lenguaje. Bueno, aquí hay un ejemplo. Me están llamando. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de aplicación. Este caso de aplicación es nuestro primer caso de estudio que hemos ido haciendo en una parte automática, otra parte semiautomática y otra parte manual. Este es un trabajo de grado de ingeniería en informática de un estudiante que definió un contrato inteligente para el seguimiento de los títulos de la universidad en la blockchain, de manera que ahora que están disponibles de alguna manera, se puede asegurar la veracidad de estos contratos, de estos títulos universitarios. Ahí tenemos una cláusula muy sencilla, que creo que es una de las más simples que tenemos en este contrato, donde se pide, por ejemplo, que un estudiante no pueda tener dos títulos registrados para la misma carrera. Es una cláusula muy sencilla, ¿sí? Que va más bien para explicar en qué estamos trabajando. Entonces no podríamos tener un estudiante que tenga dos títulos de la misma carrera. Esa sería nuestra regla en lenguaje natural. Asegurar la unicidad e integridad de los registros, donde un estudiante no puede tener dos títulos registrados para una misma carrera. Eso que está ahí, aunque no les parezca, se convierte en esto. ¿Sí? Esto es una especificación en OCL, una restricción, donde luego del modelado, haciendo el diagrama de clase, eso mismo que estaba en lenguaje natural, queda escrito de esta manera. Este lenguaje es un lenguaje descriptivo, pero no es un lenguaje formal. Entonces todavía puedo tener alguna ambigüedad. Es por eso que hacemos una nueva transformación y obtenemos esta misma restricción escrita en el lenguaje Alloy, que este sí es un lenguaje formal que tiene esta herramienta de Alloy Analyzer, donde me permite a mí jugar de alguna manera con distintos escenarios y explorar las distintas situaciones, y me permite además, a través de una prueba, hacer o garantizar que si no encontré errores en ese tamaño de prueba, no habrá en el resto del programa. Después de que hacemos la validación y la verificación y que nuestro modelo funciona correctamente y cumple con las restricciones, esta restricción lo que se pretende es hacer una transformación al lenguaje particular en Solidity. Este código Solidity, si bien ha sido realizada en esta instancia por un LLM, es un LLM que aún no cuenta con el RAG, ¿sí? Es decir, hace la transformación, la estamos introduciendo en un LLM, en Gemen particularmente, pero todavía requiere de refinamiento, ya que no es experto en esto. Entonces eso es lo que pasa con los LLM, ¿no? El chat GPT que utilizamos sabe todo y de todo, y cuando no sabe inventa. Entonces, para mitigar un poco ese problema, lo que se hace es usar un RAG. Este RAG le enseña mejor del tema particular. Entonces aquí es donde estamos nosotros ahora, tratando de enseñarle. Si bien el LLM lo tradujo bastante bien al lenguaje de Solidity, todavía tiene como muchísimo código. Así que nosotros que por ahí damos clases, o muchos de ustedes que dan clases, nos damos cuenta que cuando estuvo ChatGPT por ahí es porque lo que necesitaba. Bueno, esto nos pasa con esta generación de código. Tenemos muchas líneas que no son necesarias, que nosotros las sabemos, pero bueno, fue una prueba para ver qué conocimiento tenía el LLM. El aporte principal que queremos hacer con este trabajo es disminuir todo lo que tiene que ver con los costos, ¿sí? Ya que un error en un contrato inteligente se traduce directamente en un costo, ya que tengo que redesplegarlo, ya que no puedo
parcharlo en producción, sino que yo tengo que sacar ese contrato de inteligencia del conocimiento de todos y escribir otro y publicarlo. ¿Sí? Entonces, tengo esas dos inconvenientes principales. Bueno, como conclusión y líneas de trabajo, hemos visto que la combinación de estas distintas herramientas y de modelado que se utiliza en la ingeniería del software nos permiten a través de su combinación llegar o intentarán llegar desde el lenguaje natural hasta un código en un lenguaje específico, siguiendo esta filosofía de lo que es la ingeniería dirigida por modelos. En trabajos actuales estamos tratando de encontrar patrones para las transformaciones, tratando de encontrar patrones similares para disminuir los tiempos y mejorar las traducciones de un modelo a otro, de un modelo que está en un lenguaje al que está en el otro. Tenemos que seguir validando esta propuesta con estudios de mayor tamaño, ya que si bien hemos utilizado este, que es un trabajo de grado, que tiene que ver con la certificación de los títulos universitarios, hay otro tipo de contratos inteligentes, que son los que se utilizan más, que por ejemplo, que son los de trazabilidad o los de pagos. O sea, nosotros estamos en una primera etapa dando esta propuesta con un caso de estudio menor. El uso de la inteligencia artificial con el RAC es un trabajo también que está en desarrollo. Una parte de este trabajo es también un trabajo de grado de la licenciatura en computación, donde están también trabajando en esta misma temática. Bueno, como en este año hemos publicado este trabajo en estos dos congresos. Bueno, la presentación de hoy fue una combinación de ambos, un reciclado de distintas presentaciones. Y bueno, agradecerles a ustedes, bueno, a mi director, y acá está mi director, que es la primera vez que me escucha, ¿eh? Vino a verificar a ver si era verdad. Bueno, muchas gracias y estoy abierta a las preguntas. Bueno. Sí. ¿Tienen alguna duda? No, tengo una pregunta cortita, pero muy sencilla. Cuando hablaste de la transformación del resultado de esa verificación que utilizan un LLM, ¿era Gemini, dijiste? Gema. Ustedes le están mandando eso directamente y de ahí obtienen la respuesta con esa API y demás. Como si lo hiciéramos en el chat, ¿no? Lo pusiéramos nosotros en la especificación ahí y a ver qué, para poder hacer una comparativa previa antes de que tenga acá. Sí, el segundo entrenamiento, no es un entrenamiento, sino que se le enseña específica verificada por alguien que entiende. Necesitamos que en general se usa, aprenda algo particular, que eso se puede hacer conectándose a través de una API y conectándole una base de datos, donde en esa base de datos, donde en esa base de datos, toda la información donde dicen contratos inteligentes así, se escriben así y así están en forma correcta. Entonces, eso lo toma como un insumo y aprende. ¿Sí? De esa información. Y a partir de esa información va a responder. Si no encuentra ahí, va a ir a su base de conocimiento. La idea es que el RAC sea lo suficientemente grande para que no tenga que ir a buscar el mes genérico. Ahora está contestando con lo que encuentra en internet, como hace siempre ahora en el social. Responde lo que encontró. Si no encontró, inventa. Siempre da una respuesta. La idea es esa base de conocimiento porque estamos recopilando contratos inteligentes estos modelos para poder entrenarlo de forma correcta y la respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos la charla de Dalma Verón. Buen día a todos. Mi nombre es Dalma Verón, soy estudiante del doctorado en matemática y becaria de CONICET. Bueno, ahora lo que les voy a contar es el trabajo de tesis que estoy realizando junto con el doctor Pablo Reguizaro, que hemos llamado caracterización axiomática de reglas de asignación en el problema de la mochila. Básicamente el objetivo principal es analizar cómo distintas reglas se pueden caracterizar a través de axiomas y qué propiedades se pueden diferenciar entre ellas, entre dos reglas que son bastante conocidas. Bueno, el problema de la mochila es un problema muy conocido en la literatura, que básicamente lo que habla es que un grupo de agentes tiene un conjunto de objetos que quiere ingresar en una mochila con un tamaño específico. Un problema de este tipo vamos a definirlo como P, donde tenemos que N va a ser un conjunto finito de agentes, M un conjunto finito de bienes, W mayúscula va a ser el tamaño de la mochila, el W minúscula sub J va a ser el tamaño del objeto J, y el P supra I sub J va a ser la ganancia que tiene el agente I cuando el bien J es introducido en la mochila. Un ejemplo, más o menos de lo que sería un problema, tenemos acá agentes, 4 objetos, el tamaño de la mochila es W, y acá tenemos las utilidades y el tamaño de cada objeto. Por ejemplo, para el agente 1, la utilidad que tiene del objeto 1 es 2, en cambio para el agente 2 la utilidad es 4, y el tamaño es 2. Bien, vamos a definir lo que es una asignación factible, que básicamente, o una asignación, que es em, lo que elegimos, qué objeto vamos a elegir para introducir a esta mochila sin exceder la capacidad. Además es importante, vamos a definir también que para cada J el ingreso total del bien J es esta suma. Vamos a definir que la utilidad agregada es la suma de las utilidades de los objetos, y necesitamos una regla que elegimos qué objeto vamos a llevar. Tenemos que ver cómo repartimos las utilidades que generan esos objetos entre los agentes que están involucrados. Entonces, para cada problema P vamos a tener un vector que le va a asignar las utilidades a cada agente. Bueno, formalmente una regla de asignación va a ser una función phi que vamos a definir, que a cada problema, P se le asocia una asignación. Asocia una asignación en este conjunto. Bien. Vamos a definir ahora la regla, una de las primeras reglas que estamos estudiando, que es la regla algoritmo, que básicamente lo que hace es, de los mejores objetos, coloca hasta donde puede. Entonces, veamos este primer ejemplo. Tenemos, lo que primero hace es ordenar los objetos de manera decreciente según su eficiencia, donde la eficiencia es la ganancia dividido el peso, ¿sí? Entonces tenemos, el tamaño de la mochila es 9, y bien, estas son las utilidades el tamaño de cada objeto. Entonces, fijémonos que el primer objeto tiene tamaño 2, entonces tranquilamente va a entrar en la mochila. Si seguimos con el siguiente objeto, que es 2, tiene un tamaño de 3, seguimos, no hay ningún problema. Pero fíjense, si ahora colocamos el objeto 3, tiene un espacio de 6. Si lo queremos agregar, nos excedemos de la capacidad. Entonces, lo que hace esta regla, la regla de asignación solamente lleva el objeto 1 y el objeto 2. Bueno, esta es una regla bastante intuitiva, ¿sí?
y bastante, como dice el nombre, voraz. Pero es bastante efectiva. Entonces, fijémonos que, bueno, de manera formal, tenemos que este algoritmo comienza ordenando siempre los elementos de manera decreciente de eficiencia, y la regla, la phi, define, lleva los objetos que son menores que S, y los que son mayores o iguales que S no los lleva. ¿Quién es este objeto S? Es el objeto de corte. En nuestro ejemplo anterior, sería el objeto de corte, sería este, el objeto 3. Ese sería del S. Bien, otra regla que estudiamos también es la regla del algoritmo voraz, que sería sacarle esto de que, esto está estructurado de que si no entra el primer objeto, hay nomás corte, sino que no se detiene en el algoritmo ahí, sino que sigue recorriendo todos los demás objetos. Entonces, tenemos la misma tabla con el mismo tamaño, también empieza de la misma forma, ordenando los objetos de manera decreciente. Habíamos dicho que el objeto 1 entraba, el 2 también. En la regla anterior, el 3 no entraba. Pero ahora podemos analizar qué pasa con el siguiente, que es el 4, que justamente entra, ¿sí? Entonces, esta regla va a llegar el objeto 1, el 2 y el 4. Bueno, este es el pseudocódigo que es bastante directo, ¿sí? Empieza siempre con una mochila vacía, recorre todos los objetos y bueno, va viendo si a medida que no superan la capacidad de la mochila, los va ingresando o no. Vamos a definir, bueno, dado una regla de asignación, por supuesto también tenemos que definir lo que es una regla de reparto, ¿sí? De que vamos a ver cómo podemos repartir esas utilidades que nos dan los objetos que llevamos. Un ejemplo, un caso particular, van a ser las reglas que son sin transferencias de utilidades, ¿sí? Donde el reparto corresponde, bueno, que sería el reparto que se reparte lo que se llevó, ¿sí? Según la utilidad que cada agente tiene sobre ese objeto. Nosotros trabajamos en esta parte con este tipo de transferencia, ¿sí? Con este tipo de reglas de reparto. Y bueno, finalmente llegamos a lo que es uno de los objetivos principales también, es definir lo que es una regla para la mochila, o simplemente una regla, que es una función donde ha formado una función f que está formada por una regla de asignación y una regla de reparto. En nuestro caso, como trabajamos con la del algoritmo voraz dividido, el algoritmo voraz, la definimos como una f techo supra s y una f techo supra g. Y el reparto en ambas reglas van a ser sin transferencia de utilidades. Bien, ahora vamos a ver un enfoque axiomático. Primero definimos algunos de los tantos axiomas que tenemos por ahí. Básicamente, bueno, tenemos que el axioma, una idea general más o menos de lo que son cada axioma. El axioma base 1 lo que dice es: yo tengo el tamaño de la mochila del primer objeto, ese objeto obviamente lo voy a llevar, ¿sí? Bastante, por algo es básico. Tenemos este axioma que es composition up, que la asignación del problema va a ser igual a la suma de un problema reducido más la elección, más la asignación de los objetos que no se llevó en el problema, en este problema por una cuestión de capacidad. Máxima aspiración, bueno, cada agente no puede llevar más de su aspiración máxima, de lo que puede repartir. Este debilitamiento de monotonía, que básicamente lo que dice es que si yo llevo el primer objeto y ahora paso a un problema donde agrando esa mochila, ese primer objeto lo voy a seguir llevando. Tenemos esta independencia irrelevante de bienes, que si tengo un objeto que es irrelevante, la asignación de los demás bienes no va a cambiar. Independencia relevante de bienes, que si tengo un objeto que yo sí llevo y ahora tengo otro problema donde ese objeto no está, las asignaciones de los demás bienes también se mantienen. Bien, hemos conseguido haciendo el análisis de los axiomas, de viendo cómo se pueden relacionar todos esos axiomas, que es con las reglas de reparto, ¿sí? Si nosotros tenemos una función
que se cumple máxima aspiración, independencia relevante de bienes, ese reparto va a ser sí o sí sin transferencia de utilidades. Ahora, si nosotros queremos relajar un poco este axioma, lo podemos hacer, pero tendríamos que agregar otro axioma que no está definido antes, que es este, ¿sí? Que básicamente lo que habla es que el exceso de capacidad no me altera la asignación, ¿sí? Y también, si tenemos estos tres axiomas, de nuevamente tenemos un reparto sin transferencia de utilidades. Y bueno, esta es una tabla comparativa de todo el análisis que hemos hecho. Esos son todos los axiomas que tenemos. Y acá están las dos reglas. ¿Sí? Acá se puede ver que, por ejemplo, ambas reglas cumplen lo que es cumplen máximas aspiraciones, cumplen independencia relevante de bienes. Y por ejemplo acá, que esto nos marca mucho la diferencia, que esta regla, la FDS, que es la del algoritmo Boras dividido, cumple con position up, pero la otra, la de Boras, no lo cumple. Bueno, estas reglas están caracterizadas. Para caracterizar a esta regla, necesitamos la axioma base 1, composición up y máxima aspiración. Y para caracterizar ahora esta otra regla, necesitamos los mismos, nada más que ahora hay que cambiar, agregamos independencia relevante, irrelevante y esta debilitamiento de monotonía. Fíjense que ambas se caracterizan con el axioma base 1 y con aspiraciones máximas. Pero tenemos acá una cuestión con este axioma, que como esta no lo cumple, teníamos que ver cómo podíamos modificar eso para que se pueda caracterizarla. Que bueno, encontramos con estos tres axiomas más. Bueno, la independencia de estos axiomas se puede hacer. Esta también, estamos ahí con algunos que están ahí viendo, en tratativas todavía, pero funciona todo bastante bien. La idea de lo que sigue sería, acá nosotros trabajamos con reparto sin transferencia de utilidades. Lo siguiente paso sería modificar eso y ver otros tipos de repartos para ver qué sucede con el tema de los axiomas, ver si surgen otros axiomas más, y bueno, compararlos de la misma manera que esto. Bueno, y eso es. Muchas gracias. Por favor. Otra, que no sean matemáticos también. Hola, Dalma, ¿no? Dalma, el objetivo de tu tesis en trabajar en el problema de la mochila es optimizar, es encontrar el mejor resultado de ubicar elementos en la mochila. No, decía de que si bien estas reglas no siempre se dan el óptimo, axiomáticamente están bastante cercas. No hay mucha diferencia, pareciera, estamos ahí en tratativas de eso, pero no están tan lejas. De optimización por inteligencia computacional. Entonces sería genial y debe estar resuelto y publicado desde ese punto de vista, ¿no? Con técnicas de algoritmos evolutivos y demás, que pudieras, porque se logran los óptimos, algunos locales, pero hay muchos que son óptimos totales, así que como para poder comparar en qué tus resultados, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy de la parte de informática, ¿no? Sí, sí, no, no. El algoritmo de Kruskal, ¿lo conoces? ¿Lo aplicaron? Es de la parte de Borax. Ah, está bien. Sí, porque justamente esta solución de la mochila le aplicamos ese algoritmo.
Hola, buen día. La pregunta que te hago es la siguiente. Cuando yo veía cómo llenabas la mochila, o sea, lo que influye es el peso, Sí, ponele era 2, 3, y como el sí. tamaño de la mochila era 9. Ahora, eso es, digamos, es como que todos tienen forma abstracta, por decirlo de alguna manera, o sea, mientras no lleguen a 9, entran en la mochila. Sí, exacto. ¿Vos sabés si hay alguna, o sea, o si se puede variar eso para contemplar situaciones reales en donde vos podés tener volúmenes que son menores a la mochila, pero que no entren en la mochila por la forma? Porque vos sabés que es muy interesante, que es muy parecido, bueno, como decía Marcela, uno encuentra parecido a las cosas que haces. Nosotros estudiamos objetos Sí, que se depositan en una red. ¿Está bien. bien? Ese es el prototipo del problema, debe ser lo más difícil en mecánica estadística para resolver. Ujú. Entonces, la red viene siendo la mochila y los objetos tienen un volumen y vos vas poniendo hasta que llenas la red. Ahora, lo que complica el problema es que la red tiene una geometría cuadradas, triangulares, y los objetos tienen una geometría. Y uno tiene que fijarse en base a esa geometría del objeto red, a ver de qué manera se puede llenar. Digo, por ahí sería interesante, sería un vínculo entre Sí, los dos sí. problemas. Sí, hay unos paper en la que hablan que le agregan como una tercera condición, que es el tema este del volumen. Ujú. Sí, sí, sí. Que se hace una mochila 2D, creo que le llaman, ¿no? Ujú. Que eso no nos hemos metido por ese lado, pero sí Ujú. también sé que existe y que tiene bastante aplicación. Sí, sí, sí. Sí, sí, Muchas gracias. es cierto. Bueno, muy interesante parece. Sí, gracias. Eh, la presentación de ahora, no sé quién es. Bueno, sigue Fernando Ferreira. Eh, ¿Tú, cierto? A ver. Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Mi charla es básicamente parte del estudio de introducción y pequeños resultados que he sacado en mi primer año del doctorado en física. Soy docente de la facultad y a la vez soy becario de CONICET, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, estoy trabajando en el grupo de cinética de procesos en superficie e interfaces. Mis directores del doctorado para la facultad son Octavio Furlón y Pablo Centres, y para CONICET también está como director Sergio Manzi. Bien, básicamente el título que tengo de la charla es mi título de la tesis, del plan de doctoral, Soluciones generales para mecanismos de fricción atómica. Es ver un pantallazo de qué hay hasta ahora y qué se puede analizar por el momento. Bien, básicamente es dar una pequeña introducción. Voy a empezar con una pequeña introducción de fricción, que cualquiera que haya estudiado un poco de fricción, esto ya un poco lo reconoce. Por ahí no se lo explican con los nombres, como la ley de Coulomb o la ley de... Sí les ha sonado verlo, que dicen, por ejemplo, de que la fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento y a la vez de que la fricción es proporcional a la fuerza normal y es independiente del área que uno apoya. Por eso uno puede llegar a escribir relaciones así, como es la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. Bien, esto para nosotros, para la escala macroscópica, sirve o ha estado involucrado en toda la vida. O sea, en toda la historia humana lo usamos, lo queremos, y a la vez lo que queremos es controlarlo para procesos, para mecanismos, para lo que sea. Y como cada vez las cosas se están haciendo más chiquitas y más nos interesa controlar qué pasa en escala microscópica, es ver, bueno, qué pasa si todo esto, estas leyes que están ahora, se cumplen a escala microscópica. Entonces, lo que hacemos es ver, bueno, cómo son las escalas microscópicas. En la escala microscópica nosotros tenemos algo así. Una superficie que está rugosa y uno dice, bueno, tiene puntos de contacto entre una superficie y la otra. Que si le hacemos zoom, vemos como si fuera una cosa así, que al final vemos como que está una punta adherida a una superficie, que es
como puntos individuales tocando una superficie. No es que toda la superficie a la vez está tocando. ¿Esto cómo lo medimos o cómo se puede ver? Bueno, un aparato muy importante que usamos, que se usa para identificar esto es un microscopio de fuerza atómica, que básicamente es un brazo con una punta donde se le infiere un láser y cuando este brazo va pasando por la superficie, va vibrando, va moviendo de arriba para abajo como se ve acá abajo. Y ese brazo nos va a indicar, según el láser y cómo se mueve el láser, cómo es el potencial o cómo es la superficie a la que está pasando, que es básicamente lo que un poquito ahí. Bien, cuando nosotros analizamos esto, nosotros ¿qué vamos a ver? Vamos a ver unas cosas así, según lo que nosotros pongamos. En este caso son experimentos reales de grafito, que la microscopía de fuerza atómica sería esta de que tengo acá abajo. Bien, cuando nosotros vemos esto, lo que nos importa es decir, bueno, modelemos esto, y como vemos una superficie, empecemos con el modelo más básico, una superficie periódica, regular, que se mantiene, vamos a modelar con el modelo de Tomlinson, que es un modelo en una dimensión, que básicamente se compone de un potencial superficial periódico, por eso es un coseno, con las variables del sistema, y a la vez un potencial del cantilever, o ese brazo que estamos considerando. Ahora, ese brazo cuando se está moviendo, no es que solamente se mueve de arriba para abajo, a la vez tiene angular o que se mueve un poco en lo que se está moviendo el brazo, no es que siempre está así, sino a la vez se desvía un poco lateralmente. Eso lo vamos a analizar como si fuera un resorte, que es lo que tenemos acá. Según se mueve el brazo, que es lo que tenemos arriba, esto se va a mover lateralmente y nos va a dar en base a un resorte de Hooke, un resorte normal, clásico, que uno conoce, con acá del resorte y el movimiento que tiene. Cuando nosotros analizamos esto, nosotros podemos ver de que esto, al moverse según una temperatura en esa red, vamos a tener potenciales de esta forma, según yo me voy moviendo. Que yo, para querer saltar de este punto, que muestra el tip o la punta de ese brazo, de ese microscopio de fuerza atómica, para el siguiente lado de red. Entonces, en base yo voy moviendo, va cambiando el potencial, hasta que simplemente cae. En el caso acá, que pueden ver de que solamente cae cuando la barrera es 0, es solamente cuando tengo temperatura 0. Porque si no, el reservorio térmico me da que por azar pueda querer saltar al siguiente paso. Porque agarra energía del ambiente, nada más. Y eso lo vamos a caracterizar de esta forma. Una probabilidad que va a depender de la temperatura que yo tenga. ¿Está? Bien, cuando analizamos esto, algo que por ahí se veía en la animación, es de que esto vamos a considerar que se mantiene quieto hasta que salta al siguiente. El trayecto no lo vamos a considerar, o al menos cuando analizamos el potencial no lo vemos. Esto que decimos que es un movimiento stick-slip, que luego se mueve. Esto lo vamos a ver después con las gráficas, por ahí se puede ver un poco mejor. Y uno dice, bien, ¿qué podemos analizar esto? Y tenemos que ver las ecuaciones, las simulaciones y algún experimento que compruebe todo eso. En ecuaciones tenemos ecuaciones semiempíricas, que son básicamente esto, que son fuerzas. La fuerza de fricción la vamos a llamar fuerza lateral, y que a temperatura 0 nos aparece una fuerza máxima, que es la máxima que puede tener ese sistema. Bien, esta ecuación semiempírica tiene algunas fallas, pero es lo que se usa mayoritariamente, pero estas relaciones establecen ciertas cosas. Este es parte de un paper que publicaron en el grupo en el 2003, pero estas relaciones establecen ciertas cosas, que hay una barrera que mínimo va a ir de entre 0 y f asterisco, que estoy hablando solamente, esto no es 100% real, es lo que establecen estas relaciones. El valor máximo es la fuerza asterisco, y dos cosas importantes, la fricción decrecerá con el aumento de temperatura y aumentará con la velocidad.
Bien, esto necesariamente no se cumple. Ahí lo vamos a ver por qué. Acá me voy a centrar más que todo por el tiempo en el tema de la velocidad. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo encaramos esto? Nosotros lo vamos a encarar, aparte de las ecuaciones, dije simulación o experimento. Cuando analizamos la simulación, ¿qué hacemos? Como estamos en probabilidad, vamos a usar mecánica estadística en base en simulación de Monte Carlo. Esto vamos a tener unos resultados así, que acá pueden ver estos dientes de sierra, que es lo que le comentaba de stick slip, se mantiene pegado y después cae, cae, o es lo que se va moviendo en esa red. Y experimentos, que uno dice, bueno, ¿es la realidad? Bueno, los experimentos nos dan una forma muy similar de cómo es la simulación, entonces podemos comparar un poco cómo son estos resultados. Bien, esto, ahora nosotros decimos, bien, pasamos de la parte microscópica, vemos un poco y decimos, bueno, ¿cómo tiene sentido cuando yo agrego muchos puntos o quiero expandirlo a una parte macroscópica? Bien, si yo voy a una parte macroscópica, ¿qué sería? Y tengo varios puntos de contacto lo suficientemente alejados uno del otro. Porque una superficie pueden tener varios puntos juntos o pueden tener uno acá y el otro en una lejanía aparente que no ve un punto al otro. ¿Y esto cómo lo vemos? Lo vamos a simular. Así, el modelo es un mismo brazo con distintas puntas. Estas puntas vamos a decir cosas importantes. Una, que son independientes entre sí, por esto de que en la superficie puede tener una punta de contacto acá y la otra muy lejos. Y a la vez vamos a considerar que todos los puntos de contacto van a ser iguales, al menos en esta primera aproximación, que pueden estar distribuidos de manera aleatoria, que es inconmensurable, o uniformes, que son conmensurables a los lados. Y esto cuando nosotros vemos decimos, bueno, si queremos llegar a algo parecido a la ley de Monton, que te dice que no importa el área que uno apoya, uno dice, bueno, debería llegar a un punto donde la cantidad de tips no afectarían tanto a cómo es la fricción. Bueno, entonces empezamos a analizar y dijimos, bueno, en estas simulaciones conseguimos unos diagramas de fuerza, que son estos de acá, son varios diagramas superpuestos, y uno dice, bueno, ¿cómo hago para determinar eso? Empezamos a analizar la desviación estándar de cada una de esas simulaciones. Y logramos ver de que estas simulaciones convergen naturalmente, no importa si yo le cambio las velocidades, que son los distintos colores, a un valor estable de la desviación estándar. O sea, es como que llega un punto que el ruido frena y converge a algo. Como los resultados más o menos muestran, que hicimos para más, esto es escala logarítmica, que más o menos lo apuntas a un valor de 10.000, ya podemos hablar de que se mantiene el aporte se mantiene constante, se mantiene equitativo. Bien, entonces los resultados siguientes ahora de velocidad lo vamos a ver a partir de 10.000 puntos, 10.000 tips. Cuando hacemos las simulaciones para 10.000 tips, llegamos a unas cosas así. Estos son en la derecha, son gráficas de la fuerza a distintas velocidades. Acá, bueno, usamos toda escala logarítmica para más comodidad. Y vemos que algo que se puede ver simplemente por ver es que en la misma, manteniendo la misma escala, llega un punto de que estas amplitudes entre los puntos máximos y mínimos que uno ve en esa oscilación, llega un punto que acá, por ejemplo, se hacen más chicos que acá, y después empiezan a aumentar según la velocidad. Eso cuando nosotros lo graficamos, analizamos los puntos máximos, los puntos mínimos y la media global, vemos una cosa así, que es lo que está acá a la izquierda. Que cuando queremos ver esa diferencia de fuerza, vemos que para una velocidad esto cae, una velocidad característica del sistema, las vibraciones del sistema caen. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros, para ciertos dispositivos o ciertos mecanismos, nos importa que esas vibraciones bajen, porque puede ser eficiencia, porque puede ser que no se rompa tanto, etc. Y con esto, mínimo, ya hemos podido congreso este resultado que para ciertas velocidades características, estas vibraciones disminuyen, al menos a un punto. No se hacen cero, pero disminuyen. Bien, tenemos más otros resultados, pero por tiempo, ¿no? Pero
es parte del primer trabajo del año, de este primer año, y a la vez de mucho estudio. Para esto, básicamente un resumen, decir que el modelo que estamos usando, si bien después lo podemos ampliar, mejorar, desde ya ser un modelo tan simple que es simplemente una red periódica y un resorte, ya es bastante potente porque nos deja sacar resultados comparables con microscopio de fuerza atómica o análisis más chiquito. Otra cosa es de que los efectos colectivos, que es lo que uno conoce de la vida, de cómo le han explicado la fricción, aparecen con estos modelos, aparecen solos. Y otra cosa es, bueno, la relevancia que esto tiene, por eso el estudio, para cosas cada vez más chiquitas que estamos usando. Cada vez todo tiende a ser más chiquito, más eficiente, y esto es parte de ese estudio de control. Otras cosas, bueno, planes a futuro, es analizar, mejorar los modelos, tener puesta a punto dispositivos para medir, no solo sacar de la literatura, sacar, sino poner nosotros, armar o utilizar dispositivos, expandir modelos a 2 dimensiones, porque en una superficie es de 2 dimensiones, no es solo unidimensional, agregar irregularidades o distintos modelos que también los hemos estado viendo. Que también los hemos estado viendo. Bien, con esto no les voy a quitar mucho más tiempo. Muchas gracias y estoy a preguntar cualquier cosa. Dos preguntas. Una, los experimentos, ¿ustedes tienen acceso a un microscopio atómico, digamos? Porque esto entiendo que a nivel atómico. Ahora nosotros, nosotros particular solamente sacamos de la guía de los papers ahora en público, ojalá pronto, lo que es plan para el futuro, pero ahora mismo no tenemos un microscopio. Y la otra pregunta, cuando hacen las simulaciones, digamos, ¿de dónde sacan la información para hacer esas simulaciones más realistas, digamos? Los valores que usamos para las simulaciones, para los parámetros del sistema, todos son en base sí a experimentos ya sacados. O sea, replicamos experimentos o sacamos en base a generales o tradicionales del rango en el que se están moviendo siempre los experimentos. O sea, de otra fuente, digamos. Claro, sí. Porque por el momento, como no tenemos data experimental para poder nosotros sacar esos datos, sacamos siempre de la bibliografía. Pero son todos datos tal cual de lo que nos dan los experimentos, lo que nos da la bibliografía, la distancia interatómica, las energías de superficie. Y ese microscopio, digamos, hay algunas otras universidades que lo tienen, que tienen acceso, digamos, hay posibilidades de conseguirlo. Ahora mismo de convenio con algún lado no hemos visto. Sí hay planes de que venga acá un microscopio de fuerza atómica, pero por el momento no, más de esos detalles no hay. Sí. Claro. Así que bueno, estamos a la espera que venga y después ponerlo a punto, que no es pequeño, no es poca cosa decirlo tampoco. Pero sí, es la Parte idea de la de poder, tesis. es parte del trabajo, sí. El seteo experimental. Sí. Gracias. El próximo corresponde a Reinaldo Gómez, del doctorado en Ingeniería Informática. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Reinaldo Gómez, soy alumno de la carrera de informática. Mi director de tesis es Germán Jano y Corina Abedó, ¿cómo es el nombre? Abedó. Bueno, el trabajo que estoy realizando ante todo es, si bien soy docente, pero estoy en 30 años en la industria, ¿no?
He pasado por varias situaciones, por varios lugares de trabajo, y ¿cuál fue mi motivación de este estudio? Es trabajar con mis compañeros en el campo. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede de que es muy difícil tener ciertas herramientas y dar una respuesta rápida en una industria. Es muy difícil, con tantos trabajos, tratar de dar una realidad. ¿Qué pasó desde el otro lado? Pasó desde hace un tiempo atrás, el costo de energía, se sacaron muchos beneficios, está muy alto. También ocurrió algo en la industria que en la parte de pandemia, esto el tema del COVID, fue la parte de la climatización. Es decir, que no podíamos estar en un lugar cerrado tanto tiempo y teníamos que estar afuera. Entonces, se unieron varios problemas. Uno que fue mundial, que la parte esta de climatización, la aireación de un espacio confinado, digamos, chico. El otro que era el ahorro de energía. Las industrias sí o sí piden a gritos ese ahorro y para mejorar su producto, ¿no? Entonces, esto es así. ¿Qué es lo que se trata de esto? Es ofrecer una nueva solución a un problema ya conocido. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí era más o menos lo que acabo de comentar, de que las necesitan reducir sus costos y mejorar a través de la mejora continua. ¿Está bien? Aquí hablé sobre la suba de las tarifas, la pandemia y el tiempo. Es impresionante, cada tiempo que hoy en la industria están tratando de achicar todo esto, lo que es los tiempos, los desperdicios de tiempo, no movernos como elefante, pero sí movernos a tener respuesta mucho más rápida. Entonces nosotros vimos una beta muy grande que es en la parte de la climatización. En la climatización en una zona industrial y más en una planta alimenticia. Quiero comentar también, trabajo en una multinacional donde hoy estamos aplicando este trabajo, ¿no? Bueno, entonces, digámoslo de una forma abierta, cómo encarar este problema. Y nuestra ecuación dijimos, bueno, más o menos nos orientamos de esta otra manera. Una climatización eficiente pertenecía a lo que buscamos, lo que busca la industria es ahorro de energía. También dentro de las variables es la aireación, la ventilación adecuada y una rápida respuesta, que teníamos que tener una rápida respuesta. Entonces empezamos a buscar herramientas, y ahí es donde encontramos un algoritmo de inteligencia artificial que en este caso es un clasificador. ¿Qué es lo que hace este clasificador? Es colocamos varias variables y tenemos un resultado a través de lo que venga, un polinomio o lo que salga, ¿no? Bueno, ¿por qué lo puse de esta manera? Es porque cada vez que lo exponía en la parte electrónica era medio como que no se entendía de qué se trataba. Sí o sí nosotros en la industria necesitábamos, a ver, ahí está, un set de datos. Y sí, en este caso yo digo, son dos cosas diferentes. Una cosa es manzana y otra cosa son peras. Desde el lado de la parte de automatización, desde el lado de la industria, es muy conocido tener nuestro set de datos y ahí empezamos el primer problema, los sistemas. Si son lineales, no lineales, generalmente muchos creen que son lineales y donde realmente no es así. Entonces venimos con el primero que es, tenemos muchas variables y no son lineales. El otro es cómo es el sistema de control. Está bien, identificamos cómo son nuestros sistemas y después cómo controlamos estos sistemas. Y bueno, tenemos toda esta forma de cómo llevar a esta forma de sistema de control nos lleva a aplicar, a decir, bueno, listo, tenemos que aplicar este algoritmo, tenemos que aplicar de esta metodología, iniciación, colonización, retroalimentación, control adaptativo, control de deslizamiento. ¿Está bien? Es muy normal en la parte
de la climatización es un set de datos y trabajar con la proporción integral y derivativa para que después tengamos un resultado. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es nuestro estudio? Es tratar de este camino, este otro camino, tomar este otro, a través de una función de un polinómico, de una polinomio, a través de de algoritmo, que en este caso se llama soporte Berto Machine, es llegar a la climatización. ¿Está bien? Tiene esto, esto es más o menos la parte de la industria, como es la climatización. Para la parte de producción intervienen las calderas y intervienen los equipos de frío. ¿Por qué digo esto? Que lo que es un consumo de energía de hasta 500, 700 amperes y por hora, va instantáneamente lo que está funcionando. Entonces, cada vez que estos equipos funcionan, tanto de caldera como de aire enfriador, de aire fría, tiene un grande consumo. Entonces ahí es donde la industria dice, bueno, tenemos que optimizar este uso. Bueno, en la parte de automatización, estos son los elementos mínimos que utilizan para tener este control de climatización dentro de la industria. Y aquí es donde el proceso que climatizamos, bueno, este es un bloque, un control PID, ¿no? Proporcional, integral y derivativos, que nosotros encontramos, este es el problema, cada vez que existe un desvío, tiene un cierto trama, un cierto tiempo para poder detectar y recién venir y corregir. Esto es lo que decíamos, que las industrias dicen, bueno, no, tratemos de minimizar el camino, no movernos como elefante y hacerlo mucho más rápido. Todo este tiempo de llevarlo al control en una industria viene entre 1 hora, 2 horas para poder estabilizarse. Es muchísimo tener ese tiempo, ¿no? Entonces, la idea es esto. Es tratar de, a medida de tener nuestro set de datos, ya poder predecir, bueno, funciona de esta manera, seguirlo y acortar el camino. ¿Cómo es o cómo funciona este algoritmo de inteligencia artificial? Es de la siguiente manera. Supongamos que tengamos una ruta, ¿no? Y acá tenemos las líneas del Arsén, ¿no? Que nos están diciendo cuando estamos afuera de la ruta, ¿no? Esa es cuando estamos afuera del camino, ¿no? Y tenemos nuestra línea principal, ¿está bien? Nuestra línea amarilla. Entonces, desde el lado de la computación, a esto lo vamos a llamar vector de soporte. Vector de soporte y la línea principal, llamamos la línea principal o el hiperplano en este caso. ¿Cuál es la idea? Es agrupar, nosotros tomamos los datos y podemos tratar de buscar la mejor línea del hiperplano para poder tomar la decisión. Pero el tema es cuando mejor tengamos o más ancho sea la ruta, va a ser mucho más eficiente nuestro algoritmo. Cuando estas, digamos, las líneas, el rango es más chico, es cuando el algoritmo dice, bueno, se complican en la toma de decisiones. Pero la facilidad que tiene este algoritmo de soporte de Marching es decir, bueno, de poder hacer y buscar el mejor vectores, ¿no? Y poder encontrar la mejor línea de toma de decisiones. Esta es cómo funciona el vector del algoritmo de soporte, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá tenemos varias variables y decir, bueno, cómo tratar de identificar a cuáles pertenecen a los rojos, a las verdes y al azul. Entonces, este algoritmo los representan y dice, bueno, este es el camino que podemos hacer. Bueno, aquí explicamos cómo es todo el proceso
¿Para qué? Para llegar con una fórmula matemática, nosotros llamamos un kernel, ¿no? O podemos llamar un polinomio para poder armarlo. ¿Qué otro beneficios que encontramos al elegir este algoritmo? Es que cuando nos encontramos con este tipo de distribución de datos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para separar los rojos y lo verde? Lo que tiene muy bueno este algoritmo es que lo podemos llevar a otra dimensión. Es decir, al llevarlo otra, y es donde nosotros creamos este hiperplano, ¿no? Ahí podemos decir y podemos identificar que cada dato que entras, podemos decir, bueno, listo, pertenece arriba, que vendrían a ser los rojos, y abajo los verdes, ¿no? Bien, expliqué más o menos, les conté cómo era el proceso de la industria, cómo funcionaba este algoritmo de soporte Virtual Machine. Entonces, ahora lo vamos a analizar y ponerlo adentro. En la industria es increíble. Nosotros sabemos que cuando más gente estemos acá, el aire está faltando y aunque pongamos climatización, nuestro cuerpo estamos generando calor y es increíble. Entonces ahí adentro en la industria, cada vez que están produciendo y están produciendo, decimos, pucha, ¿qué hacemos? Entonces este algoritmo nosotros lo seteamos para que haga tres situaciones. Una, necesario. No hagamos nada adentro, no climaticemos, no hagamos exactamente nada porque estamos en invierno, hacia afuera hace 20 grados bajo cero, entonces acá no necesitamos nada, a lo sumo inyectar calor. La otra situación que puede suceder de que afuera está la climatización, está muy buena, cumple con temperatura y humedad, pero aquí adentro estamos sofocados y necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, es mucho más fácil inyectar aire de afuera y sin tocar y apagar todo esto. Y la última situación es cuando directamente tanto afuera y tanto adentro está desfavorable, entonces ahí encendemos nuestros equipos para hacerlo y hacerlo arrancar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurrió? Esto es, nosotros inyectamos y pusimos sensores en varios, tanto dentro de la industria. Este es el mapeo de la temperatura y humedad de la región. Estamos ahí acá en Villa de Mercedes, donde la parte del cuadrado del azul es en esa temperatura y humedad donde debería trabajar la industria. En esa sería ideal para nosotros. ¿Está bien? Entonces, seguimos monitoreando cómo era el comportamiento. Cuando digo seguimos monitoreando, nosotros estamos tomando aproximadamente 60.000 datos por día, por turno, ¿no? En todos los procesos, sensores y todo eso, más o menos 60.000 datos. Con esto tuvimos estos datos. En los cuales, ¿qué mostró todo esto? Que en el verde era la temperatura exterior, el verde era los equipos estaban funcionando. Nosotros no nos damos cuenta y decimos, bueno, listo, tenemos que climatizar a temperatura, nuestra temperatura es entre 22 y 27 grados y no debe pasar el 40%. Entonces siempre nos aseguramos, decimos, bueno, tiene que estar climatizando. Pero al hacer este estudio nos dimos cuenta de que el azul, si nosotros en ese mismo momento hubiésemos tomado aire desde el exterior, toda esa parte nos hubiésemos ahorrado. ¿Y qué más? Seguimos trabajando más abajo y dijimos, bueno, si no hubiésemos dado, esta era la población, si no hubiésemos hecho absolutamente nada. ¿Está bien? Bueno, aquí están los beneficios del estudio. Es una realidad, el año pasado ganamos un 30% en ahorro de energía. Nada más. Quería decir eso. Bueno, ahí están las matrices del algoritmo, ¿no? Cómo fue tan efectivo, un 99% de efectividad en la toma de decisión.
el secreto nuestro, y lo digo porque desde el lado de planta, desde el lado de que estoy ejecutando, es ahora tengo los datos, en estos precisos momentos tengo los datos y puedo predecir, puedo decir, hagamos esto, sin esperar 2 horas de lo que está ocurriendo. ¿Está bien? Esto es de la parte nuestra, de la parte de esta. Nos ahorramos, si bien siguen todos los sistemas lineales, toda la automatización, sigue en toma de la respuesta para decir, bueno, prendamos caldera, estamos hablando de caldera de 1 tonelada, no estamos hablando de equipos de frío que enfrían 2 equipos de frío, son casi 1000 amperes funcionando para climatizar, ¿no? Tenemos los sistemas de controles, tenemos sistemas de apertura, pero todo eso que cada vez que toma la decisión, generalmente, y la planta vuelve a un estado normal, es entre 1 hora y 2 horas. Y eso medio como que, wow, decimos que necesitamos ahorrar, y bueno, a través de una fórmula matemática pudimos achicar ese tiempo. Nada. Quise hacerlo extremadamente bien. Bueno, te damos las gracias.